Bienvenida y bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, de una forma u otra, nos toca a todos: la demencia. Nuestra guía va a ser un artículo muy extenso de Wikipedia, una versión ya consolidada de noviembre de 2025, que, destila décadas de investigación. Y para empezar a entender la magnitud del tema, el artículo nos lanza un dato que es demoledor. Sí. La demencia es la séptima causa de muerte a nivel mundial y se diagnostica un caso nuevo cada 3 segundos. Es una cifra que te obliga a parar y a pensar, ¿eh? Nuestro objetivo hoy es justo ese, ir más allá del titular y desgranar qué es realmente la demencia. Claro. Diferenciarla de los olvidos del día a día, entender sus causas, que son muchas, su progresión y, sobre todo, lo más importante, qué se puede hacer. Porque a pesar de todo, hay margen para la acción. Pues empecemos por lo más básico, porque yo creo que hay muchísima confusión. El artículo insiste un montón en que la demencia no es una enfermedad específica, sino un síndrome. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, que olvidarme de dónde he puesto las llaves no es el principio de todo. Exacto, esa es la distinción fundamental. Un síndrome es un conjunto de síntomas. Piensa en ello como si fuera un paraguas. Un paraguas grande bajo el que se cobijan muchas enfermedades diferentes. Vale. Y no es simplemente olvidarse de las llaves. La clave, y la fuente lo subraya, es que este declive de las capacidades cognitivas tiene que ser lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. Ah, ahí está el matiz. Y sobre todo, no es una parte normal del envejecimiento. Hay muchísimas personas de más de 90 años con una mente perfectamente lúcida. Claro. Es un síndrome, como dice la fuente, adquirido. Algo que se desarrolla, no algo con lo que se nace. Vale, un síndrome adquirido que va más allá de la memoria. De hecho, leyendo la fuente me encontré con un detalle que de verdad me dejó perpleja. A ver. Habla de que una de las primeras señales, antes incluso de los problemas de memoria evidentes, puede ser un empeoramiento repentino del historial crediticio. Dejar de pagar facturas, por ejemplo. ¿Cómo se conecta algo tan práctico, tan financiero, con lo que está pasando en el cerebro? Es una observación clínica muy aguda. Conecta con lo que llamamos funciones ejecutivas. ¿Las qué? La capacidad de planificar, de organizar y de ejecutar tareas complejas. Pagar una factura requiere todo eso. Entiendo. Cuando esas funciones empiezan a fallar, una de las primeras cosas que se resiente es la gestión financiera. Y esto nos lleva a un concepto crucial que presenta la fuente. La demencia es un continuo. No es de un día para otro. Para nada. No es un interruptor de encendido y apagado. Es un proceso muy lento, que puede empezar años, incluso décadas, antes de un diagnóstico formal, con estos síntomas tan sutiles. Si es un síndrome, ese paraguas que decías, ¿qué enfermedades hay debajo? Porque la gente piensa en Alzheimer y poco más, pero el panorama es mucho más complejo. Completamente. El Alzheimer es, sin duda, el protagonista principal. Representa entre el 60 y el 70% de los casos. La gran mayoría. Sí. Lo que la ciencia ha descubierto es que, a nivel biológico, se caracteriza por la acumulación de dos proteínas malas en el cerebro. Por un lado, las placas de beta-amiloide, que son como basura que se va acumulando fuera de las neuronas. Y por otro, los ovillos de proteína tau, que se forman dentro y hacen que las neuronas colapsen. Este proceso ataca con especial virulencia el hipocampo. Que es nuestro centro de mando para la memoria a corto plazo, ¿no? Justo. De ahí los síntomas clásicos de pérdida de memoria reciente y la dificultad para encontrar palabras. Pero claro, eso deja un 30 o 40% de casos que no son Alzheimer. El artículo habla de la demencia vascular como la segunda causa más común. Si es vascular, quiere decir que nuestro estilo de vida, lo que hacemos con nuestro corazón, tiene un impacto directo en el riesgo de demencia. Has dado totalmente en el clavo. La demencia vascular está causada por problemas en el riego sanguíneo del cerebro. Pueden ser pequeños infartos, a veces silenciosos, que van dañando tejido cerebral poco a poco. Vaya. Y claro, sus factores de riesgo son viejos conocidos: el tabaco, la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes. Lo de siempre, vamos. Lo de siempre. La fuente lo resume en una frase que es muy potente. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Es un mensaje de prevención importantísimo.
Y luego el artículo entra en otros tipos que, aunque son menos frecuentes, es que parecen sacados de una novela. La demencia por cuerpos de Lewy, por ejemplo, Ujú. menciona una cognición que fluctúa radicalmente, alucinaciones visuales muy detalladas y, esto es increíble, la capacidad de actuar los sueños. ¿Qué está pasando en el cerebro para producir síntomas tan específicos y extraños? Es fascinante y muy complejo. Los cuerpos de Lewy son otros depósitos de proteínas anormales distintas a las del Alzheimer y afectan a áreas del cerebro que tienen que ver con el pensamiento, el movimiento y la percepción visual. De ahí las alucinaciones. Exacto. La fluctuación, esos momentos de lucidez seguidos de una confusión profunda, se debe a cómo estos depósitos interfieren con los neurotransmisores. Y las alucinaciones, que a menudo son de personas o animales que no están ahí, son tan reales para la persona que es inútil intentar convencerla de lo contrario. Y aquí el artículo lanza una advertencia que me pareció gravísima. Sí, Dice que los medicamentos antipsicóticos, que a veces se usan para estas alucinaciones, pueden ser extremadamente peligrosos, incluso mortales, en personas con esta demencia. es un punto crítico. Resalta la importancia vital de un diagnóstico preciso. Un médico que no reconozca los síntomas de la demencia por cuerpos de Lewy y recete un antipsicótico estándar puede provocar una auténtica catástrofe. Madre mía. Esto nos enseña que tratar la demencia, como un todo, es un error peligroso. Hay que entender qué enfermedad específica hay debajo. Para cerrar el capítulo de los tipos, también se habla de la demencia frontotemporal, que es casi la imagen especular del Alzheimer. Sí, Afecta primero a la personalidad y al lenguaje, no a la memoria. precisamente. Afecta a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que son los que regulan nuestra conducta social, la empatía, el lenguaje. Entiendo. Por eso, los primeros síntomas pueden ser una apatía profunda, comportamientos impulsivos o decir cosas socialmente inapropiadas sin ningún filtro. Es un desafío diagnóstico enorme, porque al principio se puede confundir fácilmente con una depresión o un trastorno bipolar. Ya me imagino. Y para complicarlo todo aún más, la fuente menciona la demencia mixta. ¿Qué es eso? Pues cuando coexisten, por ejemplo, las patologías del Alzheimer y la vascular. Algo que, ocurre en un 10% de los casos y lo enreda todo mucho más. Entendido. Tenemos un síndrome con múltiples causas. Y antes mencionabas que es un continuo. El artículo describe una progresión larguísima. Y de nuevo un detalle que me voló la cabeza. Dime. Uno de los primeros signos puede ser la pérdida del sentido del olfato, años antes de cualquier otro síntoma. ¿Cómo es posible? Aquí la biología nos da una pista increíble. Las vías olfativas tienen una conexión muy directa con las áreas de la memoria en el cerebro, como el hipocampo. Ah, Se cree que los mismos procesos patológicos que luego causarán la demencia, como esa acumulación de proteínas, pueden empezar en estas zonas. es una ventana a los cambios biológicos más tempranos. Justo, a esta fase tan inicial se le llama predemencia. Y después de esa fase silenciosa llega algo que el artículo llama deterioro cognitivo leve. Exacto, el DCL. Aquí los problemas de memoria o de pensamiento ya son evidentes para la persona y su entorno, pero, y esto es importante, todavía no interfieren de forma grave en su independencia. O sea, puedes seguir con tu vida. Sí, puedes seguir cocinando, conduciendo, viviendo sola, pero notas que algo no va bien, que te cuesta más. Pero el dato clave que aporta la fuente es que el 70% de las personas diagnosticadas con DCL acaban desarrollando demencia. Ese porcentaje es brutal. Significa que el DCL es básicamente una sala de espera para la demencia. Es una forma dura, pero bastante gráfica de verlo. Más que una sala de espera, los médicos prefieren verlo como una ventana de oportunidad crucial. ¿Oportunidad para qué? No para una cura, que hoy por hoy no existe, pero sí para la planificación. Es el momento de tomar decisiones legales y financieras importantes, de hablar con la familia, de expresar los deseos sobre los cuidados futuros, cuando la persona aún tiene plena capacidad para hacerlo. Claro, tiene todo el sentido. Y a partir de ahí, la demencia, propiamente dicha, se divide en etapas: temprana, media y tardía. Así es, en la etapa temprana, la persona sigue siendo relativamente independiente, pero ya necesita ayuda para tareas complejas, como gestionar el dinero o planificar un viaje. ¿Vale? En la etapa media, la ayuda es necesaria para actividades más básicas, como vestirse o asearse. Y aquí aparece un fenómeno que es muy duro para las familias: la anosognosis.
que es, según la fuente, la falta de conciencia sobre la propia enfermedad. Exacto. La persona no reconoce sus déficits. Puede insistir en que está perfectamente bien. Eso tiene que ser increíblemente difícil para los cuidadores. Durísimo, porque no es negación, no es que no lo quieran ver, es que su cerebro ya no es capaz de procesar esa información sobre sí mismo. Y finalmente, la etapa tardía. Sí, Aquí la dependencia es total. Se necesita supervisión constante. La persona puede perder la capacidad de hablar, de caminar, incluso de reconocer a sus seres queridos. Y la fuente dedica un apartado a un tema muy delicado en esta fase, la alimentación. sí, porque las dificultades para tragar son comunes y muy peligrosas. Esto abre un debate complejo sobre el uso de sondas de alimentación. ¿Y qué dice el artículo? Pues que el consenso científico que recoge es claro. En fases avanzadas, la alimentación asistida por vía oral, o sea, dar de comer con paciencia, con alimentos adaptados, ofrece un nivel de confort y calidad de vida igual o superior al de una sonda, y además evita complicaciones como la agitación o las úlceras por presión. Es una decisión que pone el foco en la humanidad del cuidado, ¿no? Totalmente. No solo en la nutrición calórica. Después de este panorama, que puede sonar bastante desolador, la fuente dedica mucho espacio a lo que sí está en nuestras manos. No hay cura, pero sí hay prevención y manejo. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la vida entera. La Comisión Lancet, que cita el artículo, identificó 12 factores de riesgo modificables. 12. 12. Factores que, si se controlaran, podrían prevenir o retrasar hasta un 40% de los casos de demencia. Incluyen cosas como un bajo nivel educativo en la juventud, la pérdida de audición no tratada en la mediana edad, o el tabaquismo, la inactividad física y el aislamiento social en la vejez. De todos esos, el artículo parece destacar dos por encima del resto, y la actividad física y la estimulación cognitiva. Y aquí introduce el concepto de reserva cognitiva. Me encantó la analogía que usaba. La de la red de carreteras. Sí. Es perfecta, ¿verdad? La idea es que mantener el cerebro activo a lo largo de la vida, pues aprendiendo un idioma, leyendo, tocando un instrumento, socializando, es como construir una red de carreteras más densa y con más conexiones en el cerebro. Ujú. Si la enfermedad empieza a bloquear una carretera principal, el cerebro tiene muchas rutas alternativas para llegar al mismo destino. Y la persona puede seguir funcionando bien durante mucho más tiempo a pesar del daño que ya existe. ¿Puedo sacar otro dato de la fuente que me sorprendió muchísimo? Claro, La conexión con el virus del herpes simple, el que causa los herpes labiales. El artículo cita un estudio de 2024 que sugiere que la infección por este virus duplica el riesgo de demencia. ¿De verdad algo tan común puede tener un impacto tan grande? que es una línea de investigación muy activa. La teoría es que ciertos virus, como el herpes, pueden permanecer latentes en el sistema nervioso y al reactivarse pueden desencadenar procesos inflamatorios en el cerebro que, a largo plazo, contribuyen al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. O sea, que la inflamación es clave. Es un enemigo silencioso para el cerebro, sí. Lo mismo ocurre con la salud dental. La inflamación crónica de las encías también se ha relacionado con un mayor riesgo. Todo apunta en esa dirección. Vale, eso es la prevención. Pero una vez que el diagnóstico llega, el objetivo cambia. Si los medicamentos, según el artículo, tienen un beneficio bastante modesto, ¿dónde está el verdadero avance en el cuidado? El gran avance no es farmacológico, es filosófico. Es el cambio hacia un modelo de atención centrada en la persona. ¿Suena bien? ¿Pero? Suena a eslogan, lo sé, pero es una revolución. Significa dejar de ver a la persona como un conjunto de síntomas que hay que medicar y empezar a verla como un individuo, con una historia, con gustos, con miedos y con necesidades. ¿Puedes darme un ejemplo práctico de lo que eso significa, para que lo entendamos bien? Claro, imagina a una persona con demencia que se agita y grita por las tardes. Sí. El modelo antiguo diría, démosle un sedante. El modelo centrado en la persona se pregunta, ¿qué está intentando comunicarnos? Quizás tiene dolor y no puede expresarlo, quizás el cambio de luz le asusta, quizás echa de menos a su pareja. Te conviertes en una especie de detective. En un detective empático, exactamente. Buscas la causa raíz del comportamiento. Y terapias como la música, que conecta directamente con la memoria emocional, o la terapia de reminiscencia, con fotos antiguas, se basan en este principio. Conectar con la persona que sigue ahí, detrás de la enfermedad. Y este enfoque también se aplica a los cuidados paliativos, que la gente asocia solo con el final de la vida. Exacto. El artículo defiende introducir los cuidados paliativos mucho antes. No para esperar la muerte, sino para maximizar la calidad de vida.
Su objetivo es controlar el dolor, ofrecer apoyo emocional, espiritual y ayudar a la familia a navegar un proceso que es larguísimo y muy duro. Es un soporte vital. En resumen, hemos pasado de definir la demencia como un síndrome complejo a explorar sus múltiples caras. Hemos recorrido su larguísimo camino, desde pistas sutiles, como la pérdida de olfato, hasta sus fases más avanzadas. Ujú. Y hemos visto que, a falta de una cura, el foco está en la prevención a lo largo de toda la vida y en un modelo de cuidados profundamente humano. El mensaje que me queda es que no es una condena inevitable de la vejez y que hay mucho margen de acción. Totalmente. Si hay una idea central que se extrae de todo el material, es ese cambio de paradigma, de un enfoque puramente biomédico que busca una pastilla mágica a uno integral que pone la dignidad y la historia de la persona en el centro de todo. Es más complejo, claro. Mucho más complejo, pero es infinitamente más humano y más efectivo para mejorar la calidad de vida. Y para terminar, el artículo nos deja con una reflexión final que va más allá de la medicina. Las cifras son abrumadoras. Se estima que el número de personas con demencia pasará de 55 millones en 2021 a más de 150 millones para 2050. Es que cuesta procesar esa cifra. Cuesta muchísimo. Ya no hablamos solo de un problema sanitario, hablamos de un cambio social absoluto. Y esto nos deja con una pregunta provocadora. Más allá de la salud individual, ¿cómo deben adaptarse nuestras sociedades, nuestras comunidades e incluso el diseño de nuestras ciudades a un mundo donde vivir con demencia será cada vez más común? ¿Cómo sería una sociedad verdaderamente amigable con la demencia?